viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, quien nos atiende. Está en la capital, Bernardo, ¿no? ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación con frío, con ¿Con bastante frío? frío acá, pero sí, sí. Caramba, qué condiciones climáticas tan diferentes, ¿no? Acá estábamos con tremendo calor. Justamente lo invitamos, ¿no? Para hablar de varias temáticas. Permítame que Sebastián Díaz inicia, pues, este diálogo a esta hora de la tarde. Sebas. Gracias, Alberto. Ex viceministro, esta ley de alivio financiero que fue publicada por la Asamblea Nacional, aprobada y establece ciertos parámetros necesarios por el tema de la crisis energética y lo mal que pasó mucha parte de la población. ¿Nos pudiera comentar más o menos cómo es el procedimiento para esta condonación de intereses, tanto intereses en créditos educativos, deudas con el sistema financiero público y estas obligaciones que tiene la gente? Y muchísimas gracias por la invitación y bueno, la ley toca algunos puntos, ¿no? Tal vez entre los principales, toda la parte de alivios de créditos, hipotecas, por ejemplo, se tiene una cierta gracia, digamos, para todo lo que se esté reestructurando en créditos del BIES, perdón. Hay algo también de posibilidad para diferir pagos en bancos y cooperativas, condonación de intereses, digamos, para todo lo que es banca pública. Digamos, desde ese lado, si uno se pone a ver, muchas de las personas, y creo que especialmente hoy por hoy en la costa, han tenido serios problemas económicos, digamos, no solamente por la situación, que creo que está mejorando, y eso es importante mencionar, pero también, digamos, creo que el invierno se ha venido de una forma súper fuerte, el año anterior, digamos, la última parte con apagones. Entonces, de alguna forma es una pequeña ayuda, digamos, desde tal vez los ojos del gobierno, pero es una gran ayuda para las familias, en realidad, si ya se va viendo caso por caso. Y ahora, este cruce que puede existir dentro del fondo de reservas con las obligaciones patronales, que esto, digamos, enmarca todas las obligaciones que puedan tener estos afiliados con el IES, ¿de qué manera se puede realizar para que todas las personas que tengan esta problemática pueda ser resuelto de la manera más fácil? Bueno, ahí se tiene una liquidez disponible, entonces tal vez lo importante es que un poco se ponga al servicio de esta emergencia hoy por hoy. Hay que ver un poco cómo se aplica más el reglamento que seguramente se necesita una vez que esto ya se ponga en funcionamiento. Ahora, Sí, Andrea. Andreita. A ver, ¿cómo está Bernardo? Buenas tardes. Entre los temas principales, ¿no? que podemos ver con el tema de la ley de alivio financiero están los planes de pago, la extinción de deudas, remisión de intereses y multas, alivio financiero para pequeñas y medianas cruces de fondos, que lo decía Sebastián. El tema de la extinción de deudas, me gustaría que usted nos explique, porque me imagino que es hasta cierto valor ¿de qué se trata esto, de la extinción de deudas en esta ley? Bueno, lo que vemos es que hay muchas deudas que han sido originadas y que de alguna forma no han sido pagadas ya por un buen tiempo, y lo que se necesita de alguna forma es darle aire y una suerte de segunda oportunidad al deudor. Entonces, especialmente desde la parte de la banca pública, son créditos que muchas veces van a ser incobrables, son créditos que ya no, digamos, no generan ningún interés, y que de alguna forma ya han sido reconocidos como pérdida tal vez en el sector financiero público. Entonces, digamos, tenerle todavía sujeto a un cliente a eso, y con todos los defectos que puede tener en la parte del buro de crédito, etcétera, es un poco tenerle congelado y en una situación más complicada. Entonces, digamos, me parece que son pasos ciertamente correctos. Hay que ver que esta esta práctica, digamos, no rompa tal vez la disciplina de pago de los clientes en general. De alguna forma también, digamos, crédito que se obtiene es crédito que tiene que ser repagado, pero es algo que, digamos, no es de un costo grande, y como digo, ya tal vez los costos han sido asumidos por el Estado, pero sí es una ayuda grande tal vez
para algunas de las familias. Pero claro, mi pregunta iba más si se han establecido los montos, si son montos a capital, con intereses, cómo se va a revisar esta situación. No tengo muy claro todavía, debería haber un reglamento bien claro, digamos, y creo que es importante ver dependiendo la institución financiera y el tipo de crédito que se tiene, pero no tengo mucho más detalle en este momento. Y sería con la banca pública, ¿verdad? Claro, digamos que es un poco donde se puede, digamos, ingerir desde el lado del Estado, ya Se, la banca privada, digamos que pero no. se puede también articular con otros organismos como por ejemplo el IES o no entra más que la banca pública y otros organismos del Estado no tienen nada que ver. Bueno, muchos de los créditos del IES fueron pasados hace varios años al Pacífico y ahí, digamos, tal vez al tener una suerte de figura privada Ujú. habría que entender bien qué pasa, pero inicialmente creo que van a ser mucho más en banca pública, ¿no? Banco Ecuador, BIES, etcétera. Ok, gracias. Claro, bueno, solamente para hacer una precisión, sí entra, pero estaba revisando el reglamento, viceministro, ¿no? En lo que tiene que ver con los créditos educativos, ¿no? Serán objeto de remisión las obligaciones vencidas por créditos educativos. Ahí entran, pues, becas, ayudas económicas que se encuentran en proceso de cobro, coactivo, convenio de pago. Ahí se establece, ¿no? De aprobarse la solicitud, los beneficiarios accederán a 12 meses de gracia, durante los cuales no se generarán intereses o recargos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el tema educativo. Hay temas también con la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Condonarán el 100% de intereses y multas de obligaciones pendientes hasta el 30 de junio, ¿no? Hasta el 30 de junio. Eso es lo que tiene que ver con condonación de intereses y multas. Hay temas que tienen que ver con el alivio financiero para las MIPYMES y las unidades productivas artesanales, ¿no? Precisamente ahí también hay un capítulo dedicado a ellos, las obligaciones tributarias, por supuesto, también, ¿no? Los deudores del sistema financiero público que usted anotaba, ¿no? Los deudores de entidades financieras públicas podrán solicitar la remisión de intereses, gastos judiciales, multas y recargos mediante una solicitud formal. Y también hay un capítulo dedicado a la condonación de deudas de la banca cerrada, ¿no? La condonación de deudas aplicará únicamente por operaciones no vinculadas registradas en Resicot. La condonación incluye todos los tipos de intereses. Más o menos, en términos generales, este reglamento fue aprobado hace 14 días, ¿no? Hace 14 días, porque recordemos que la ley en sí se aprobó en diciembre del 2024. La ley. El reglamento a la ley orgánica para el alivio financiero, en cambio, pues fue publicada mediante decreto ejecutivo número 551 el 3 de marzo. 3 de marzo, hace exactamente 14 días, viceministro. De acuerdo, pero la parte que es bien importante es que hay una solicitud, porque, digamos, lo que se intenta es ayudar a aquellos que se necesitan la ayuda. También puede haber, digamos, un estímulo a tratar de tal vez atrasar pagos, etcétera, a ciertos créditos que están, digamos, vigentes, o gente que sí puede pagar o que ya tiene un plan de pagos acordado, pese a que, digamos, tal vez está con algún nivel de atraso. Entonces, creo que eso es importante, ver un poco cómo ya se coordina a través de cada una de las instituciones y creo que, digamos, habiendo trabajado en un banco, teniendo experiencia, va a depender mucho del tipo de crédito, el tipo de cliente, la región en la cual se otorgó el crédito, etcétera. Entonces, importante ayuda, eso sí. Claro. Lo que creo que es importante, a rato se siente como que se están haciendo cosas para la recuperación económica, y eso es verdad, pero creo que la economía está mucho más recuperada, y hablando en términos un poco más generales, el crédito en general, desde el seguimiento que, por ejemplo, uno le puede hacer a toda la banca privada, está fluyendo de mucha mejor forma. Las tasas también han bajado bastante, hay mucha más liquidez de lo que se veía, digamos, el año pasado. La primera mitad del año pasado fue bastante líquida. Hubo una subida grande, digamos, en todas las tasas, en todos los créditos, y mucha restricción, incluso en algunos de los segmentos. Pero hoy por hoy se ve una dinámica muy distinta, y
tal vez el espejo de lo que pasa en el sector financiero pasa en el sector real. Creo que el último trimestre fue mucho mejor, mucho más dinámico, pese a que todavía tuvimos algo de los problemas de los apagones. Y creo que este primer trimestre ha sido mucho más rápido. Para muestra un botón, tal vez lo que pasó con el feriado, se ha visto mayores niveles de actividad y digamos, la situación quisiéramos, creo que todos, que sea más rápida, que exista un rebote mucho más sentido. Tal vez es un enfoque, enfocándonos tal vez en ciertos sectores. Ha habido unos sectores que son tal vez más ganadores, otros un poco más lentos, pero creo que es justo hablar de que este año, y lo había puesto en un artículo así en una revista, va a ser un año de rebote. El año pasado todavía, digamos, no se cierran las cifras oficiales, pero el Banco Central calculaba no solamente una desaceleración, sino un decrecimiento de alrededor del 0,7% del PIB, y para este año se está viendo, digamos, más bien crecimientos que van en el orden de 1,5 al 2%. Yo creo que una vez que termine toda esta fase política, también poco las empresas ya pueden ver en el largo plazo y van un poco también a dinamizar, digamos, inversión, compra de inventarios, etcétera, y con eso empleo y también la gente, digamos, a su vez, haciendo sus compras y todo el círculo, digamos, virtuoso que tiene eso en la economía. Claro, y solamente ve, a pesar de todos los bemoles, ¿no? Las exportaciones han arrancado al alza, ¿no? Este 2025 por el impulso que se siente tanto en la actividad camaronera, cría, procesamiento y exportación de camarón y también del cacao. En enero de este 2025, el cacao logró posicionarse como el segundo producto no petrolero de exportación de nuestro país, superando al banano, ¿no? Que tradicionalmente ha estado ubicado ahí. Entonces, son temas bastante interesantes, ¿no? A pesar de esta etapa electoral de primera vuelta y de segunda vuelta que nos ocupa en el primer trimestre del año, ¿no? Sí, definitivamente las elecciones le ponen un freno a las decisiones grandes que pueden tener las empresas, y decisiones específicas. Por ejemplo, en el contratar, por ejemplo, un equipo de ventas, o abrir una nueva oficina, o hacer la inversión en una nueva línea de producción. Entonces, creo que lo otro que afecta es esta suerte de polarización que existe, y entonces, claro, uno tiene más miedo como empresario, digamos, en esta época, pero la verdad, sea dicha, y digamos, revisando los datos económicos, los datos de ventas, la economía va en una franca mejora. El Estado también creo que se ha ordenado bastante bien. El año anterior y fines del 2023, hay que recordar que había dificultad para pagar los salarios del sector público, y a veces uno puede decir, bueno, pero son cosas de la burocracia, pero en realidad, si uno se pone a ver el gasto en salarios, el 80% está en policías, en militares, que son ahora tan necesarios, en personal de la salud, en profesores. Entonces, digamos, el gobierno creo que ha hecho un buen trabajo desde ese lado. El Estado está bien financiado, la banca, como usted decía, desde el sector externo, digamos, se ha tanqueado de nuevos dólares. Los migrantes han confiado mucho en el Ecuador, llegaron más de 6.000 millones de dólares. Entonces, a diferencia del año anterior, creo que estamos en un año con mucha más liquidez, y creo que va a ser un año que, si bien, como decía, quisiéramos que sea más rápido, pero dentro de los límites y el comportamiento que puede tener el Ecuador en el campo económico, creo que va a ser un mucho mejor año que el anterior. Claro. Y Bernardo, quiero aprovechar su experiencia. Usted ha estado, pues, está en el sector privado, ha estado en el sector público, desde el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué se puede hacer para mejorar lo que tiene que ver con la atención que brinda el BEDE, ¿no? El Banco de Desarrollo, lo que conocíamos tradicionalmente como el Banco del Estado? Banca pública dedicada, pues, a financiar los proyectos de infraestructura y saneamiento básico, o sea, de las prefecturas, de los municipios, y las obras también de los gobiernos parroquiales rurales. ¿Qué hacer para mejorar aquello? Porque a veces como que nos falta tener pues la total información, como para decir, vamos a irle dando prioridad, qué sé yo, pues sea por provincia, sea por región. Lo obvio
sería que se le dé pues total apoyo al financiamiento de los temas de agua potable, de alcantarillado integral, el sanitario, el pluvial, el tema de recolección, tratamiento y disposición de las basuras, por ejemplo, para mejorar por un lado las condiciones de vida de la gente y también hacer o generar pues ese efecto dinamizador en territorio, en cada ciudad donde se van impulsando estos proyectos. ¿Cómo se puede mejorar aquello? Porque a veces los ciclos presidenciales como que quedan cortos. El presidente llega, nombró a su ministro de Finanzas, que a su vez es presidente del directorio del BEDE, pero como que no hay el conocimiento, la conexión, y cuando se dan cuenta de lo que hay que hacer, ya se han consumido pues la mitad de un periodo. Yo creo que ahí hay dos dinámicas grandes. Ciertamente el empujar recursos o, digamos, dar crédito directamente hacia los GATS ayuda, pero hay que ver desde el otro lado la capacidad que se tiene en la gestión de ese gasto. Entonces, si uno ve, y esto viendo en experiencia propia, los municipios más pequeños no tienen las capacidades técnicas para poder levantar proyectos que sean un poquito más complejos. Por ejemplo, algo que no es tan complicado, tal vez tener una planta de captación, ¿no es cierto?, de agua y una planta de tratamiento de agua potable. Por ejemplo, es algo básico, pero que faltan en muchísimas ciudades y que no se tienen. Pero claro, es un proyecto que requiere una planeación un poco más amplia e incluso, digamos, desde dónde se va a tener el repago de ese servicio de agua. Y eso, ¿no es cierto?, se necesita, digamos, tener un orden en la parte catastral, por ejemplo, en la gente que va a recibir el servicio. Entonces, digamos, lo que pasa generalmente en los municipios más pequeños, incluso yo diría en los municipios medianos, es que mucho del gasto asignado, y veamos que si hemos en promedio en los últimos años, la asignación del gobierno a los GATS va entre 3.000 a 4.000 millones, dependiendo de cómo están los ingresos, digamos, petroleros y cómo han estado los ingresos de impuestos, pero ese gasto generalmente termina en muchos casos casi en el 100% en gasto corriente. Es decir, digamos, se gasta en personal administrativo, se gasta muchas veces en gastos infructuosos, se compra, no sé, llega nueva administración y entonces renuevan todas las camionetas, se hacen muchas veces parques que son vistosos, pero que no necesariamente... Las canchas sintéticas. Las canchas sintéticas, en estadios, se hacen conciertos. Entonces, yo creo que sí hay que llamar la atención. Muchas veces uno espera que el Estado central resuelva todo y muchos de los problemas son de origen local y tienen que ser resueltos de forma local. Pero a eso, creo que pero eso iba, Bernardo, es justamente que hay que hacer algo, ¿no?, para poner orden. Yo le voy a dar dos ejemplos de lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Una ciudad, un municipio intermedio como Machala, ¿no? La cobertura en agua potable creo que es como del 43%. Y pensar que te gastas $3 millones en conciertos por las fiestas cantonales, yo pregunto, ¿eso está bien? ¿Por qué no le ponemos un coto a este asunto? Un ejemplo. Otro ejemplo, un cantón más pequeño acá en la provincia del Guaya. Su autoridad municipal dice que es impopular, dice que jamás va a cobrar el agua potable. Y ya sabemos que ese tema también a la larga, ¿no?, con estas medidas clientelares y populistas, a lo que lleva es que ese sistema de captación y producción de agua tenga pues vida útil 2 años, 3 años, pero si no hay esa tasa de retorno, simplemente no vas a tener los insumos para que se mantenga y no sirve de nada, a la gente no le va a servir, pero en cambio pues esa autoridad está pensando en su reelección. Entonces esos son los problemas también, la clase dirigencial que tenemos, falta de conocimiento técnico, falta de esa visión planificadora para poder hacer las cosas bien. Hay un problema, digamos, yo creo que a nivel de ley, y hay un problema, creo que a nivel de control. A nivel de ley, y como dice el nombre, son gobiernos autónomos descentralizados, entonces tienen, digamos, una autonomía demasiado amplia, si es que uno se pone a ver que en realidad el financiamiento viene desde el gobierno central. Yo creo que el financiamiento tiene que tener una suerte de condicionamiento, al menos en el nivel de transparencia de cómo se ejecuta ese gasto. Entonces está bien que el alcalde haga lo que tenga que hacer o haga a su criterio lo que le consiga más votos, pero creo que al menos necesitamos transparentar, ¿no es cierto?, de cada dólar
que se contribuye hacia ese municipio, ¿no es cierto? ¿Cuánto se va a gastos superfluos y cuánto, digamos, se gasta en inversión? Alguna época, creo que en Guayaquil se decía, ¿no es cierto? 20% va al gasto corriente, a salarios, 80% a la gente a través de obras. Entonces, creo que eso sería importante de ir transparentando. Esos indicadores, ¿no? Tener un indicador de un semáforo, ¿no es cierto? Está en verde, está en amarillo, está en rojo, y digamos que un poco se llame la atención, que se vea en los medios y que vea la gente que habita esa ciudad de a dónde se está yendo su dinero. Exactamente. Pero hay casos exitosos, hay casos, por ejemplo, como el municipio de Puerto Viejo, que después del terremoto, con tantos problemas que dejó el terremoto, le pudieron dar la vuelta, y es un ejemplo, creo que para el resto del Ecuador. Y hay que nombrarlo, ahí estamos hablando de Agustín Casanova, que era el alcalde, pues, ¿no? Agustín Casanova hacía un gran trabajo, y si ustedes se ven la renovación urbana, obras que no se ven como agua potable, incluso a nivel de seguridad, cuando hay renovación urbana, digamos, a diferencia tal vez de Manta, no soy un experto en seguridad, pero de lo que he escuchado incluso es un poco más tranquilo, digamos, Puerto Viejo. O sea, digamos, es un trabajo que se ve en varias instancias. Entonces sí hay cómo darle la vuelta, pero es importante que el alcalde y digamos los funcionarios de los GATS tengan una responsabilidad propia, y no solamente tratar de pensar que el presidente va a venir mágicamente a resolver todo. El presidente hace lo que puede, el presidente se ha puesto al día con los GATS, especialmente con los GATS más pequeños, y cuando dicen de los GATS más grandes, yo digo, no molesten, tienen la plata en el Banco Central. O sea, no es que están, digamos, necesitados de dinero hoy por hoy. Entonces, digamos, creo que en neto todo el mundo ha recibido lo que necesita, y que lo que hay que exigir es trabajo. Claro, trabajo y justamente cambiar estas metodologías. Y yo creo que sí, coincido en aquello, ¿no? Hay que hacer una tarea previa. La Contraloría debería de intervenir también. Esto de intervenir después, ya ha habido pues que le llega la glosa al alcalde cuando está muerto. O sea, hay cosas inauditas que pasan en este país, pero sí hay que dar un giro diametral, porque al término del día la plata es de todos los ecuatorianos, y a veces apuntamos solamente al nivel de gobierno central y nos olvidamos que en los tres niveles, sobre todo en los provinciales y en los cantonales, está gran parte de los recursos del presupuesto general del Estado. Entonces solamente apuntamos por un lado, pero no hacemos el seguimiento y no vemos también justamente aquello que se llama optimización de la utilización del recurso público, ¿no? Calidad en el gasto, como le llaman ustedes los técnicos. Bernardo, agradecerle por estos minutos, por acompañarnos en esta tarde, noche ya de lunes, ¿ah? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Son las 6 de la tarde con 54 minutos, tejidas finales en esta